Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue el primero de 7 hermanos y sus padres eran emigrantes judíos no ortodoxos de Rusia. Estos le exigieron bastante para alcanzar el éxito académico. De manera poco sorprendente, Abraham fue un niño bastante solitario, rechazado por su padre, lo que lo llevó a refugiarse en los libros. Se casó con Berta Goodman, su primo mayor, en contra de los deseos de sus padres. Albert y Berta tuvieron 2 hijas. Ambos se trasladaron a vivir a Wisconsin de manera que él pudiese acudir a la Universidad de Wisconsin. Fue allí donde empezó a interesarse por la psicología. Recibió su posgrado en 1930, su maestría en 1931 y su doctorado en 1934, todos en psicología de la Universidad de Wisconsin. En 1951, Maslow pasó a ser jefe del departamento de psicología en Brandeis, permaneciendo allí durante 10 años y teniendo la oportunidad de conocer a Kurt Lodenstein, quien lo introdujo al concepto de autorrealización. Desde este momento empezaría a formular toda su teoría. En 1968 fue nombrado presidente de la APA. Pasó sus últimos años semi-retirado en California hasta que el 8 de junio de 1970 murió de un infarto de miocardio después de años de enfermedad. Pirámide de Maslow. Las jerarquías de las necesidades humanas. Según Maslow, las necesidades están compuestas por 5 elementos fundamentales: unas necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Las necesidades de fisiología hacen referencia a la alimentación, la hidratación, el descanso y la respiración. Las necesidades de seguridad corresponden a una necesidad de seguridad física, de salud, laboral, familiar, económica y del entorno. Las necesidades de afiliación se refiere a la asociación, la pertenencia, la aceptación, el afecto, la amistad y la intimidad. Las necesidades de reconocimiento se refiere a el autoestima, el respeto, los logros, la confianza y la libertad. Por último, las necesidades de autorrealización, las cuales se refiere a la moralidad, la creatividad, el éxito, la resolución de problemas y la plenitud. Según la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas y de seguridad corresponden al ámbito de la supervivencia humana, y las necesidades de afiliación, reconocimiento y autorrealización se refiere a la posibilidad que tiene el ser humano de crecer en un sentido de autonomía, de respeto, de confianza hacia sí mismo, de moralidad, de creatividad y sobre todo la posibilidad de llegar a la autorrealización. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago, siendo el cuarto de 6 hijos. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa y devota cristiana. Pasó su adolescencia con una estricta educación y muchos deberes. Carl sería más bien solitario, independiente y autodisciplinado. Fue a la Universidad de Wisconsin a estudiar agricultura. Más tarde se cambiaría a religión para ser religioso. Después de graduarse, se casó con Ellen Elliot, en contra de los deseos de su padre. Se mudó a Nueva York y empezó a acudir al Seminario Teológico Unión, una famosa institución religiosa liberal. Sin embargo, se retiró y se cambió el programa de psicología clínica a la Universidad de Columbia y recibió su PhD en 1931. No obstante, Rogers ya había empezado su trabajo clínico en la Sociedad Rochester para la prevención de la crueldad en los niños. En esta clínica aprendería la teoría de aplicaciones terapéuticas de Otto Rank, quien le incitaría a coger el camino del desarrollo de su propia teoría. En 1940 se le ofreció la cátedra completa en Ohio. 2 años más tarde escribiría su primer libro. Más tarde, en 1945, fue invitado a establecer un centro de asistencia en la Universidad de Chicago. En este lugar, en 1951, publicó su mayor trabajo, La terapia centrada en el cliente, donde hablaría de los aspectos centrales de su teoría. En 1964 aceptó una plaza de investigador en La Joya, California. Allí atendía terapias, dio bastantes conferencias y escribió, hasta su muerte en 1987.
Rogers consideraba a las personas como básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. En otras palabras, consideraba la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural. La teoría de Rogers está construida a partir de una sola fuerza de vida, que llama la tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación innata presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible. Rogers nos dice que los organismos saben lo que es bueno para ellos, distinguen los sabores malos y buenos, lo cual son lecciones evolutivas. A esto le llama valor organísmico. Rogers llama incongruencia al espacio que hay entre el verdadero yo y el ideal de sí mismo. El verdadero yo es la tendencia actualizadora, seguida por nuestra valoración organísmica de las necesidades y de las recepciones de recompensas positivas para uno mismo. Al contrario, el ideal de sí mismo o ideal del yo es cuando nuestra sociedad no está sincronizada con la tendencia actualizante y estamos forzados a vivir bajo condiciones de valía que no pertenecen a la valoración organísmica. Entonces, entre mayor es el espacio entre el verdadero self y el self ideal, mayor será la incongruencia. De hecho, así es como define Rogers la neurosis, estar desincronizado de tu propio ser. Adicionalmente, según Rogers, un terapeuta efectivo es aquel que tiene las siguientes 3 cualidades esenciales. Congruencia, ser genuino, ser honesto con el paciente. Empatía, la habilidad de sentir lo que siente el paciente. Y respeto, aceptación, preocupación positiva, incondicional hacia el paciente. Estos 3 elementos harán que el proceso terapéutico sea más efectivo, desde 2 seres humanos en igualdad de condiciones. Viktor Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905. Su padre trabajó duramente hasta llegar al Ministerio de Asuntos Sociales. Desde que era un estudiante universitario, estaba envuelto en organizaciones juveniles socialistas. Frankl empezó a interesarse desde eso en la psicología. En 1930 estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Más adelante, desde 1940 hasta 1942, dirigió el departamento de neurología del Hospital Rothschild, el cual era el único hospital en Viena donde se admitían judíos. Ese mismo año, en 1942, ya casado con la que fue su primera esposa, Tini Grossner, y estando en embarazo de su primer hijo, fue hecho prisionero por los nazis. A lo largo de los 3 años siguientes pasaría por 4 campos de concentración, donde morirían sus padres, su esposa en embarazo y su hermano. Tras su liberación, pasó varias semanas tratando de indagar quiénes de sus familiares se habían sobrevivido. Poco a poco fue enterándose de que ninguno lo había logrado y vivió un profundo dolor, soledad y vacío. Un año más tarde, en 1946, escribe su obra más conocida, El hombre en búsqueda de sentido, la cual sirve también como una introducción a la logoterapia. Dirigió la Policlínica Neurológica de Viena hasta 1971. En 1949 recibió el doctorado en filosofía. En 1955 fue nombrado profesor de la Universidad de Viena. A partir de 1961, Frankl mantuvo 5 puestos como profesor en universidades de los Estados Unidos, en Harvard, Stanford, Dallas, Pittsburgh y San Diego. Continuó dando clases en la Universidad de Viena hasta los 85 años de edad de forma regular. Impartió cursos, conferencias por todo el mundo. Ganó el premio Oscar Pfister de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, así como otras distinciones de diferentes países europeos. Adicionalmente, recibió 29 doctorados honoris causa de distintas universidades. Viktor Frankl murió de un fallo cardíaco el 3 de septiembre de 1997. Logoterapia. Para Frankl, la búsqueda del significado es la principal motivación humana, incluso en situaciones de sufrimiento. Encontrar un propósito puede ayudar a la persona a seguir adelante, la cual se logra
bajo los siguientes elementos. La principal es la libertad de elección. Aunque no podamos controlar las circunstancias externas, siempre tendremos la libertad de elegir nuestra actitud hacia esas circunstancias. Esta libertad es fundamental para la logoterapia. La voluntad del sentido. La logoterapia se enfoca en ayudar a las personas a descubrir su voluntad de sentido, es decir, encontrar un significado en su vida a través del trabajo, el amor e incluso el sufrimiento. La confrontación con el sentimiento. En lugar de evitar el sufrimiento, la logoterapia anima a las personas a enfrentarlo de manera activa y encontrar significado incluso en las experiencias más difíciles. Y por último, la trascendencia. Frank creía que encontrar significado en la vida implicaba trascender el yo y conectar con algo más grande que uno mismo, ya sea a través de las relaciones significativas, la creatividad o la espiritualidad. La logoterapia se ha utilizado para tratar una amplia gama de problemas psicológicos, incluidos la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad y el trauma, así como para ayudar a las personas a afrontar cuestiones existenciales más amplias sobre el sentido y el propósito de la vida.